Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Reencarnado como hermano de Superman capítulo 46. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Una ave rapaz había entrado en el sombrío bosque conocido como Gotham. Bruce Wayne quería saber la identidad de la otra parte. Pero el botón fue presionado. En la pantalla aparecían las palabras sin información en rojo intenso. Frente a la pantalla de la computadora, de más de 100 pulgadas de ancho, Bruce frunció el ceño. Sin antecedentes penales, sin licencia de conducir, sin historial de consumo, sin antecedentes de entrada, o bien esta persona había vivido en un bosque primitivo desde su nacimiento, o, como él, estaba usando una identidad falsa. Sosteniendo un paraguas y caminando por las bulliciosas calles de Gotham, David se tocó la cara. Con su visión superior, notó la cámara estenopeica en el pecho de Batman, pero no le prestó atención. Su rostro era su verdadero rostro, aunque había sido ligeramente alterado en comparación con antes. La cara de una persona tiene más de 40 músculos, divididos en músculos de expresión facial y músculos de la mandíbula. Los músculos faciales, junto con los vasos sanguíneos y los nervios, se entrelazaban con cartílagos y huesos, con piel lisa adherida a ellos. Estos tejidos estaban interconectados e interactuaban entre sí, permitiendo diversos movimientos y expresiones. Pocas personas pueden controlarlos. Los artistas excepcionalmente talentosos pueden controlar más músculos faciales, haciendo que sus rostros se pongan ligeramente rígidos y presenten una apariencia sutilmente diferente, imitando a otros, pero no pueden lograr controlarlos todos. Era imposible para una persona común y corriente hacer algo así, pero él no era una persona común y corriente, ni siquiera era enteramente humano. Como variante de los Eternos de Thanos, poseía la capacidad de controlar con precisión los músculos de todo su cuerpo a voluntad. Esto podía usarse para practicar combate, controlar la fuerza o alterar su apariencia facial. Thanos probablemente nunca usó esta habilidad. En primer lugar, es probable que el Señor Oscuro desdeñara ocultarse, y existían mejores medios para ocultarse, como la magia y la tecnología. Incluso su cuerpo de 2 a 3 metros de altura y su distintiva cabeza de patata morada eran imposibles de ocultar. Al pasar por una calle, vio un conjunto de líneas eléctricas de alto voltaje. David recordó la llegada de Avery a Gotham. Como futuro Superman, no creía que Clark perdería fácilmente sus poderes de forma permanente. Además, las habilidades de Superman provenían de sus genes, de su propio ser como Clark Kent, y probablemente no fue tan fácil quitárselas. Si logro capturar a Avery y recrear el accidente, quizás sus poderes puedan regresar a Clark, es decir, kriptonita amplificada por una fuerte corriente eléctrica. Si eso no funcionaba, podría intentar atraer un rayo en un día lluvioso. Pero el requisito previo para todo esto era encontrar primero a Avery en Gotham y traerlo de regreso. Una expresión pensativa brilló en sus ojos. Debería buscar primero a un par de informantes locales para preguntarles sobre las noticias recientes en Gotham. Estallido. No muy lejos de allí, una figura apresurada chocó de frente con una mujer que caminaba con aire de arrogancia y llevaba un bolso de diseño. Lo siento. La chica de hermoso cabello castaño caminaba a toda prisa, como si tuviera algo urgente. Murmuró una disculpa cabizbajo, luego se dio la vuelta rápidamente y desapareció por la esquina. La mujer maldijo unas cuantas veces y siguió adelante sin pensarlo más. Las cejas de David se arquearon, pero notó que el anillo de zafiro en la mano de la mujer había desaparecido. Primero presenciar un robo y luego encontrarse con un hurto sin siquiera caminar una cuadra, no fue del todo extraño, especialmente en Gotham con su gente sencilla. Pero el robo instantáneo de un anillo de la mano de alguien durante esa breve colisión, sin que nadie lo notara, mostró un nivel inusual de habilidad. Su expresión tenía un dejo de sorpresa. Como ladrón, era difícil no interactuar con varios estratos sociales, especialmente necesitaba algunos canales especiales para vender bienes robados, lo que los convertía en buenos informantes locales. Un buen candidato para recopilar información. Joven maestro, no sé si lo recuerda, pero encima de esta cueva está la mansión Wayne. Un hombre mayor, de cabello canoso, vestido impecablemente con un uniforme de mayordomo, cuyos ojos reflejaban las vicisitudes y la sabiduría de los años, se acercó lentamente con un vaso de café helado en una bandeja de plata. Por supuesto, Alfred. Bruce Wayne tomó el café, bebió un sorbo y continuó operando la computadora. ¿Cómo pude olvidar algo tan simple? Pero desde que regresaste, te has estado escondiendo en esta baticueva.
Apenas has subido a la mansión, que está muy cerca. Un atisbo de impotencia brilló en los ojos de Alfred. Tengo muchas cosas que hacer, Alfred. Muchos asuntos urgentes. Una intrusión informática descargó los registros de retiro del Banco Nacional de Gotham en busca de pistas. Los resultados mostraron que la tarjeta utilizada pertenecía a un subordinado de un pequeño jefe mafioso de Gotham, quien llevaba más de un año muerto. Bruce Wayne frunció el ceño. Echó un vistazo a los registros de defunción. Le habían roto el cuello y el cuerpo fue encontrado en el escondite temporal de la pandilla, junto con más de una docena de otros pandilleros. Algunos habían muerto a causa de graves traumatismos craneoencefálicos. La banda de las hienas. Algunos miembros sobrevivieron, pero se convirtieron en vegetales. En el mismo periodo de tiempo, docenas de pandilleros en Gotham murieron a causa de traumatismos craneoencefálicos graves y 7 u 8 sufrieron daños cerebrales y quedaron vegetativos. Más allá de eso, no se pudo encontrar nada más. Las pistas actuales parecían haberse agotado. Joven maestro, entiendo cómo se siente. Pero eres demasiado impaciente y estoy un poco preocupado. Al ver la expresión ligeramente disgustada de su joven amo, Alfred hizo una leve reverencia y ofreció su consejo. En 1840, su antepasado, Solomon Wayne, invirtió y estableció los actuales distritos industriales y comerciales de Gotham, lo que dio lugar a la prosperidad de la ciudad. Pero debes saber que estas cosas no se lograron en un solo día. Roma no se construyó en un día, lo sé. Alfredo frotándose las sienes, Bruce Wayne se confesó con el anciano que lo había criado. He pasado por pruebas cercanas a la muerte, y el entrenamiento infernal que recibí fue suficiente para volver loca a mucha gente. Una vez pensé que estaba listo, pero cuando regresé a Gotham, me di cuenta de que todavía me faltaban muchas cosas. Infiltración, sabotaje, asesinato, integración, investigación y protección. Todo es muy diferente. Se levantó y caminó hacia el banco de trabajo, usando herramientas para afilar sus batarangs. Las chispas se reflejaban en sus pupilas. Alfred, tengo tecnología avanzada, armas poderosas, pero algunas cosas no pueden ser reemplazadas por la tecnología. Necesito ser más preciso, más fuerte, más rápido, como un murciélago en la noche, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro, atacando con precisión a su objetivo, golpeando con precisión, con frialdad y eficiencia, sin cometer jamás un error. Debo interrumpirte, joven maestro. Alfred meneó la cabeza. No sé cuánto tiempo te llevará lograr estas cosas, pero será mejor que primero protejas lo que ya tienes. ¿Qué quieres decir? Se detuvo, giró la cabeza y una expresión de confusión se dibujó en su rostro. Si continúas así, podrían arrebatarte la tecnología ultrasecreta del departamento de I+D de Wayne Enterprises y tus poderosas armas. Alfred no quería ver al niño que vio crecer esforzándose tanto, sin darse espacio para respirar por el bien de la ciudad. Entonces no tendrás ningún batimóvil o traje de Batman avanzado y genial con el que jugar. Y realmente había asuntos más urgentes ahora. Los ojos de Bruce Wayne mostraron un atisbo de investigación. William Earl ha gestionado y controlado su negocio familiar durante muchos años. Tras su desaparición, algunas de sus acciones se volvieron poco a poco inapropiadas. Recientemente, como presidente de la junta directiva, ha estado presionando a otros directores para que saquen a bolsa su empresa familiar, Wayne Enterprises. Al escuchar el relato de Alfred, el rostro de Bruce Wayne se ensombreció. Para las empresas comunes, salir a bolsa podría traer varios beneficios, pero para Wayne Enterprises, que había coexistido con Gotham durante casi 200 años, esos beneficios eran insignificantes. Solo había un punto. Una vez que la empresa saliera a bolsa, los cambios en la propiedad de las acciones serían muy fáciles. Por ejemplo, diluir las acciones de cierto miembro desaparecido de la familia Wayne y expulsarlo de la junta directiva de Wayne Enterprises. Tienes razón, Alfred. Quizás sea hora de que Gotham sepa que el hijo de Wayne ha regresado. El afilado batarang voló más de 10 metros, dando en el blanco con precisión. Su mirada estaba fija mientras hablaba lentamente. Serpenteando a través de callejones estrechos y sin pavimentar. Una muchacha joven con ajustados vaqueros negros y una camisa de mujer a rayas azules, su cabello castaño suelto cubriendo su hermoso cuello de cisne, sus ojos brillantes e inteligentes como joyas ocultas detrás de gafas de montura cuadrada pasadas de moda. Su vestimenta la hacía parecer una estudiante universitaria estudiosa y poco sociable. Nadie desconfiaría de una ratón de biblioteca así.
Primero metió la billetera robada casualmente en su bolso de cintura, luego se puso las joyas, sus ojos brillaban mientras admiraba el anillo de zafiro que acababa de robar. Es un zafiro estrella estándar, su calidad se sitúa entre las 10 mejores de mi colección. Al subirse las gafas, un destello de alegría cruzó los ojos de Selina. Hoy parecía ser su día de suerte. Simplemente caminando por la calle, logró encontrar un hermoso anillo de zafiro. Robar no es un buen hábito. Una voz joven y magnética vino detrás de ella sin previo aviso. Inmediatamente se comportó como un gato asustado, escondiendo ágilmente el anillo y girándose para mirar. «Oms». Tensión de Selina Kyle más 18. En cuanto a la tecnología normal de la Tierra, no debería haber nada que pueda amenazarme ahora, ni siquiera bombas nucleares ordinarias. La fuerza de David había aumentado enormemente y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Solo bombas nucleares de ultra gran potencia, capaces de afectar al mundo entero y potencialmente causar un apocalipsis nuclear, serían capaces de hacerle daño. En cuanto a por qué dijo tecnología normal. La ciencia en el mundo de DC no siempre es tan científica. Siempre hay individuos talentosos en la Tierra que ocasionalmente inventan alguna tecnología negra de primer nivel que abarca todo el universo. Por ejemplo, la Legión de Metal, robots de inteligencia artificial nacidos verdaderamente de la tecnología de la Tierra, y Tornado Rojo, que puede enfrentarse a los kryptonianos, e incluso el robot Amazo, que puede replicar cualquier superpoder que vea y ha derrotado a la Liga de la Justicia. Este último es casi comparable a Doomsday, la última arma destructiva creada por la tecnología biológica kryptoniana. Recordando sus pensamientos dispersos, David se preparó para probar el uso de su próxima habilidad antes de partir. Libera rayos de energía de mis ojos. Thanos tenía mejoras biológicas y un traje de alta tecnología, y tenía la capacidad de absorber y manipular energía. Ya he probado a liberar energía desde las palmas de mis manos, así que mis ojos también deberían poder hacerlo. David canalizó la energía interior, concentrándola en sus ojos. Tras un ligero calor, 2 rayos de energía púrpura, que irradiaban un aura destructiva de alta temperatura, salieron disparados abruptamente. Se excavaron en el suelo 2 profundas zanjas quemadas que convergían en un único punto. Al ver que era posible, sonrió emocionado y aumentó su producción de energía. Chisporrotear. El suelo se quemó y se derritió en lava por la aterradora alta temperatura, hirviendo y evaporándose. El calor aterrador secó la humedad del suelo circundante, provocando que la tierra se agrietara y las hojas de los árboles se marchitaran y se curvaran. Si esto continúa, los árboles circundantes podrían incendiarse. Para no provocar un incendio forestal, David cortó la energía. La energía púrpura residual en sus ojos emitía un brillo que lo hacía parecer un dios en la tierra, increíblemente imponente. Parpadeó con sus ojos ligeramente cálidos. No hay mayores problemas. No había diferencia entre liberar habilidades desde sus ojos y sus manos, y no representaba ningún peligro. Después de haber puesto a prueba todas sus habilidades, David se calmó y estaba a punto de darse la vuelta para irse. A él no le importaba lo que Clark llamaba una comparación o ganar o perder. Aunque no debería ser difícil para Clark resolver este asunto con sus habilidades, todavía me siento un poco inquieto. Incluso un Superman plenamente desarrollado a veces cometía errores, y más aún una versión adolescente. Grieta. De repente, un leve sonido de una ramita seca al ser pisada resonó a lo lejos. Salga. David frunció el ceño al instante y su mirada se dirigió rápidamente hacia un arbusto lejano. Habló en voz baja. Estaba tan entusiasmado con su nueva plantilla que se olvidó de todo lo demás, sin darse cuenta de que alguien lo espiaba. Hablando de eso, en última instancia no tenía la superaudición y supervisión de Clark, aunque la superaudición y supervisión de Clark a menudo eran inútiles de todos modos. De detrás del arbusto emergió una figura femenina alta y hermosa. La sorpresa se reflejó en su rostro mientras miraba la lava en el suelo, murmurando: «Mis ojos pueden quemarlo todo». «Eres tú». Al ver la figura, David se sorprendió un poco. No esperaba que quien descubriera sus habilidades no fuera un extraño. Las leyendas eran realmente ciertas. Kara miró a David con los ojos brillantes, como si viera a una figura mitológica descender a la realidad. Murmuró emocionada: «¿Qué leyendas?». Al ver sus habilidades, la expresión de David se volvió fría, pero no estaba demasiado nervioso. Esto se debió a que la persona que tenía frente a él tampoco era una persona común y corriente. «¿Cuándo llegaste aquí?». «David Kent, no tienes por qué preocuparte».
Conozco tus habilidades desde hace mucho tiempo y no las revelaré a nadie. Kara, que se había sentido atraída por el rayo de energía que había atravesado casi una milla, levantó la mano para señalar que no tenía mala intención, su voz estaba llena de emoción. ¿Lo conoces desde hace mucho tiempo? La frente de David se frunció aún más, y sus ojos se llenaron de sospecha. Cuando tú y tu hermano, Clark Kent, emitían un olor a bicho en el borde del bosque, lo vi todo desde las profundidades del bosque. Kara contó todo sin reservas. Ahora había confirmado cuál de los dos hermanos era Naga. Tras escuchar su explicación, los ojos de David brillaron al conectarlo todo. Ella los había visto a él y a Clark lidiando con Greg y demostrando habilidades sobrehumanas. ¿Por qué Kara les había estado prestando atención en secreto? Desde esa fiesta, sentía como si alguien los estuviera observando secretamente a él y a Clark en el campus. Ya que has logrado mantener la boca cerrada todos estos días, dijo David con frialdad, con un brillo peligroso en la mirada, espero que sigas haciéndolo. Se giró para irse, sin disimular su advertencia. A menos que quieras que te haga una visita y me asegure de que no vuelvas a hablar. Espera, Nama, dijo Kara rápidamente mientras David se daba la vuelta para irse. Tienes que tener cuidado con tu hermano. No me llamo Naga. David hizo una pausa, ladeando ligeramente la cabeza ante la extraña dirección. ¿Y por qué debería tener cuidado con Clark? Aunque Clark había sido un poco molesto últimamente, preocupándose constantemente e intentando alejarlo del peligro, no debería llegar al punto de tener que desconfiar de él. Kara, de pies a cabeza, irradiaba extrañeza, y su mirada era extraña. Sus ojos ardían con el fervor de un seguidor devoto que quiere seguirlo. En las leyendas de nuestra tribu, tú eres Naga. Y tu hermano se llama Sergei. ¿Nombre, Sergei? David se giró, confundido, sin entender de qué hablaba. ¿Qué leyendas tribales? Nuestra tribu Kabachi tiene una larga historia, 500 años. Hace 500 años, un hombre de otro planeta se enamoró de nuestra madre de la tribu. Gracias a este romance prohibido, nació nuestra tribu. Frente a David, Kara relató lentamente la historia que su pueblo mantenía en secreto, con el rostro iluminado por una emoción reprimida. El día que partió, voló hacia el cielo, dejando una profecía. 500 años después, su pueblo descendería con fuego celestial, llamado Nama, para impedir que su hermano Sergei destruyera la tribu Kabachi y el mundo. Aparte de lo de ser de otro planeta, es una leyenda bastante primitiva. Pero no tiene nada que ver conmigo. David arqueó una ceja y empezó a alejarse. Estaba seguro de que no era ningún Nama, y el Sergei que destruiría el mundo en la historia de Kara no podía ser Clark. Soy un terrícola de nacimiento. En las leyendas, las características de Nama no se limitan a descender con fuego celestial, Kara lo persiguió, añadiendo rápidamente. También posee una fuerza superior a la de 10 hombres juntos, y sus ojos pueden disparar rayos que lo queman todo. ¿Encajas en todo eso, David? La tribu siempre había especulado que la lluvia de meteoritos acompañada de fuego hace 17 años, que ocurrió cerca de la época de la profecía, podría haber sido el fuego celestial. Cuando vio a David y Clark en el bosque, ambos con una fuerza inmensa, las sospechas de Kara crecieron. Un par de hermanos con poderes sobrenaturales, uno de piel morada, a diferencia de un terrícola, ¿podrían ser los hermanos de la profecía? Los he estado observando a ambos desde que los vi en el bosque, intentando confirmar quién es Nama y quién es Sergei. Mientras hablaba, reveló su propia habilidad para demostrarle a David que no estaba loca. La mano de Kara se transformó en una garra de lobo blanca y pura. Justo ahora, cuando vi rayos salir de tus ojos y derretir el suelo en lava, confirmé tu identidad. Eres la salvadora Nama de la profecía. ¿Un lobo? Las leyendas urbanas del pueblo hablan de un lobo blanco gigante que aparece en el bosque por la noche. ¿Serás tú? Al ver sus garras de lobo, David se detuvo, un poco sorprendido. En cuanto a la leyenda de Kara, seguía tomándola como un simple cuento, sin sentir gran cosa en su interior. Quizás los extraterrestres, las tribus de descendientes extraterrestres e incluso las profecías sobre el regreso de extraterrestres a la Tierra fueran ciertas, pero definitivamente no tenían nada que ver con él. Esta es la convergencia del destino, Nama. Soy la hija del jefe de la tribu Kabachi y poseo el brazalete que dejó la madre de la tribu. También fui yo quien te descubrió. Con la llegada de la persona profetizada tras 500 años de espera, la enérgica Kara estaba convencida de que David era Nama. Su voz se llenó de emoción al levantar la mano, con un hermoso brazalete de plata adornado con lo que parecía turquesa en su muñeca. Te ayudaré con todo mi corazón y sin reservas a derrotar a tu malvado hermano Clark y a evitar que destruya el mundo.
¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Clark malvado. La expresión de David era extraña, una novedad para él. Era la primera vez que oía una descripción así. Clark realmente debería haber estado allí para escuchar esas palabras, para sentir lo que era ser protegido como un criminal. Las leyendas transmitidas en tu tribu no tienen nada que ver conmigo. Ya no queriendo darle a Cara la oportunidad de molestarlo, David se alejó a una velocidad casi supersónica, dejando atrás algunas hojas levantadas por el fuerte viento, que revolotearon lentamente hacia abajo. No tengo la habilidad de convertirme en lobo como tú. Cara atrapó una hoja amarillenta que caía frente a él y observó en la dirección en la que David se había ido. Sus ojos estaban llenos de anhelo y su expresión era compleja. La amable y serena anciana del asilo de ancianos había previsto una vez su futuro. No te acerques a David y a su hermano, o el destino te sobrevendrá desgracia. Si la desgracia era su destino, no la evadiría. Llevaba mucho tiempo preparada mentalmente, siempre y cuando pudiera ayudar a Nama a derrotar a Sergei. David ahora comprendía por qué el estudiante transferido había sido cercano y cauteloso con él antes. Bajo esa mirada ferviente, como quien persigue la fe, sintió una ola de incomodidad proveniente de Cara. Me había llevado una cantidad considerable de tiempo adquirir nuevas habilidades en el bosque y probarlas. Viendo que ya era casi la tarde, David regresó a casa. «David, ¿has vuelto?» La atmósfera pesada que había en la casa hasta entonces había desaparecido por completo. Clark no pudo ocultar una pizca de satisfacción en la comisura de su boca. Justo ahora, Rickman envió gente a rescindir el contrato. No solo nosotros, sino también los contratos de varias otras granjas. Nunca había sentido tanta felicidad al ayudar a alguien. Y lo que es más importante, había superado a su hermano, resolviendo el asunto con rapidez y belleza. Esta vez, su hermano debería darse cuenta de que los problemas no necesariamente tienen que resolverse con fuerza bruta y crueldad. Hijo, ya no tenemos por qué mudarnos. Jonathan y Marta asintieron con una sonrisa. La granja y la casa han vuelto a ser propiedad de nuestra familia. Clark acababa de contarles a sus padres cómo lo había logrado. Solo dijo que se había apresurado a ir a casa de Sloe porque estaba ansioso, dejando atrás a su hermano. También había ocultado su identidad para obligar a Rickman, quien había conseguido la granja con engaños usando sus habilidades, a revocar el contrato. Jonathan y Marta también volvieron a contar la historia, y David aprendió todo el proceso. Aunque estaban un poco preocupados por el uso de las habilidades de su hijo, se sintieron algo tranquilos al pensar que el meteorito podría haber creado bastantes metahumanos. Debes tener hambre. Prepararé el almuerzo. Debería haber tiempo suficiente antes de que vayas a la escuela. Con el asunto resuelto y un gran peso levantado de su corazón, Marta recordó que sus dos hijos aún no habían comido y se dirigió a la cocina con alegría. Sin tu agudo y rápido análisis, Clark no habría podido resolver este asunto tan rápido. Hijo, lo hiciste bien. Jonathan le dio una palmadita de alivio en el hombro a su hijo menor y se dirigió a la cocina para ayudar a su esposa, como si no hubieran discutido. Las nubes oscuras se habían dispersado y la casa había vuelto a su tranquilidad y calidez habituales. David sabía que su padre simplemente estaba cuidando sus sentimientos, esperando que no se sintiera molesto o abatido, porque Clark tenía la habilidad de Superman para resolver el asunto mientras él se quedaba atrás. David, ¿por qué no estás particularmente feliz? De pie junto a su hermano, Clark preguntó con los brazos cruzados y luciendo desconcertado. ¿Por qué resolví este asunto antes que tú? ¿Podría ser tan fuerte el espíritu competitivo de David? ¿Por qué hay que estar feliz? David apartó la mirada de sus padres, se volvió hacia él y frunció el ceño. ¿No crees que nuestros padres son demasiado amables? La casa y la granja eran originalmente nuestras. Después de todo esto, se conformaron con recuperar la casa y la granja que les habían arrebatado. Aunque había presenciado la bondad de sus padres hacía mucho tiempo, a veces sentía que era cierto el dicho de que la bondad hace que uno sea fácilmente intimidado. No creo que papá y mamá sean muy felices tampoco. Clark tomó a David a un lado y le susurró. Acababa de escuchar a sus padres discutiendo sobre denunciar a Rickman, para que nunca más pudiera usar sus habilidades para el mal, quitándole con indiferencia cosas que otros apreciaban. Pero si alguien se enterara del secreto de Rickman en un momento, y alguien lo denunciara por actuar de manera anormal al siguiente, ¿no haría eso que Rickman sospechara que el hombre de azul era Clark? Jonathan y Marta dudaron y guardaron el asunto para ellos solos. Podemos denunciarlo junto con otros propietarios de granjas, dijo David, mirando a sus padres preparar el almuerzo en la cocina. ¿Eso no nos hará demasiado obvios?
Los dueños de las granjas, confundidos por la repentina venta de sus granjas y casas, sospecharon que Rickman había usado alguna droga o poción para obligarlos a firmar los contratos. Era perfectamente razonable que lo denunciaran a la policía para que se investigara. Esa es una manera. Los ojos de Clark se iluminaron y asintió. Por lo que sé de mamá y papá, si esto no se resuelve, lo guardarán para sí y se convertirá en una carga. Miró a David, que acababa de ofrecer la sugerencia, con cierta confusión. En realidad David estaba siendo muy amable al resolver este problema esta vez, lo cual era completamente diferente a su personalidad. Tuvo tanto impacto su ejemplo esta vez. Había malinterpretado a David desde el principio. Había actuado así antes solo porque habían expuesto sus poderes e identidades, y David no tenía otra opción. Mientras mantengan mi identidad oculta en el futuro, no volverá a ocurrir el incidente en el que David golpeó a alguien hasta dejarlo en estado vegetativo. Al pensar en esto, Clark no pudo evitar sentirse encantado. Él no sabía que, aunque David acababa de proponer una solución, en realidad no creía que funcionaría. Si denuncias a alguien sin motivo y sin pruebas, la policía podría no tomarlo en serio. Además, no era tan fácil tratar con un multimillonario como Rickman, que tenía amplias conexiones y una influencia considerable. Además, con sus habilidades, es casi 100% seguro que fracasará. David meneó la cabeza interiormente. Solo había mencionado esto para evitar que sus padres se preocuparan por ello antes de mañana. En cuanto a después de mañana, este asunto ya no sería un problema. Clark, David, el almuerzo está listo. El almuerzo se preparó rápidamente, y Marta llamó con dulzura a sus dos hijos. Dense prisa y coman, para que puedan ir a la escuela. David sonrió y se sentó a la mesa con Clark. Después de un par de bocados, levantó la vista y elogió a su madre, diciendo que su pastel de manzana estaba aún más delicioso. Mientras observaba a sus dos hijos devorar la comida, Jonathan abrazó suavemente a su esposa en la cocina. El sol de la tarde los iluminaba, llenándolos de calidez. Cuidar la granja a veces puede ser agotador. Quizás, como dice el dicho, algunas cosas solo se aprecian de verdad después de perderlas. Aunque no habían descansado nada ese mediodía, la pareja sintió una leve sensación de paz y felicidad. Que nuestra familia pueda permanecer así para siempre sería la mayor felicidad. Madre Marta suspiró. Me temo que eso es poco probable. Jonathan rió entre dientes, negando con la cabeza. Tus dos queridos hijos con el tiempo irán a la universidad y se casarán. ¿Qué clase de esposas encontrarán Clark y David? Pensando en esto, la madre Marta no pudo evitar dejar volar su imaginación. Tos, tos. David y Clark, cuyo oído era más sensible que el de la gente común, intercambiaron una mirada y se ahogaron de forma antinatural. Comed despacio, miraos los dos. Apresuradamente, la madre Marta les sirvió un vaso de agua a sus dos hijos, con una mezcla de preocupación y regaños suaves. La habitación se llenó de un ambiente reconfortante. La noche cayó, las estrellas colgaban en lo alto del cielo y las nubes oscuras se movían en silencio, oscureciendo la mitad de la luna. Rickman regresó a casa después de una larga tarde de asuntos de la empresa. Se encendió un fuego en la chimenea y, a la luz del fuego, él estaba sentado en su sillón, con una expresión que oscilaba entre lo sombrío y lo incierto, como una bestia a punto de atacar. Desde que adquirió sus habilidades gracias a aquella lluvia de meteoritos hace más de 10 años, Rickman había tenido una trayectoria ascendente. Ya no era un vendedor novato al que cualquiera podía mandar, casi despedido, sino que ahora era exitoso y reconocido. La sensación de estar amenazado, la sensación de humillación, hace mucho tiempo que no la experimento, hombre vestido de azul. Los pequeños terrones de tierra de suelas de zapatos encontrados en el piso de la sala ya habían sido enviados para su análisis y se esperaban los resultados para mañana. Envíen la tierra de estas granjas a la oficina de estudios geológicos para compararla. No será difícil confirmar a qué granja pertenecen. La mirada de Rickman era feroz mientras manipulaba varios tubos de ensayo sellados. Eran muestras de suelo que había recuperado en secreto de esas granjas esa tarde. Analizar el suelo era complejo. Las sustancias orgánicas e inorgánicas, así como las bacterias y los virus, presentes en el suelo de diferentes lugares arrojaban datos diferentes. Sobre todo en el suelo agrícola. Algunas granjas criaban ganado vacuno y ovino, mezclando estiércol con el suelo. Otras cultivaban maíz, otras trigo, y otras frutas y verduras, utilizando diferentes fertilizantes y marcas. A partir de aquí no será difícil localizarte, hombre vestido de azul.
Desde la firma del contrato de adquisición de tierras hasta que el hombre vestido de azul apareció repentinamente en su casa y lo amenazó al mediodía, solo fueron cuestión de unas horas, y en un pequeño pueblo rural. No podía creer que ese tipo fuera un justiciero enmascarado que ocasionalmente se enteraba de estos asuntos y venía a hacer justicia. Definitivamente está conectado con esos dueños de granjas. Una ráfaga de viento sopló, levantando las cortinas, y la luz de la luna entró en la habitación como un velo plateado. En el sofá de la habitación, en algún momento había aparecido una figura. Eres bastante meticuloso. Una voz baja salió de la figura. «Oms». Rickman se levantó de su silla junto a la chimenea como un pájaro asustado, sacó una pistola plateada de debajo del asiento y la apuntó a la figura en el sofá. Tras ser amenazado por el hombre vestido de azul en su casa, si ocurría una vez, podía volver a ocurrir. Había escondido armas de fuego en muchos lugares de su casa esa tarde, por si acaso. Lo que se siembra de recoge. En el sofá, la figura parecía imperturbable ante la pistola de Rickman, murmurando para sí mismo. Parece que alguien está contento de estar un paso por delante de mí, olvidándose de otras cosas. David, al enterarse de que Rickman planeaba enviar la Tierra a la Oficina de Estudios Geológicos para compararla, adivinó fácilmente lo que había sucedido. Quizás cierto hijo de Krypton estaba demasiado satisfecho consigo mismo, o quizás era la primera vez que hacía algo así y estaba un poco nervioso, sin darse cuenta de que había dejado una pista. Alguien casi te atrapa la colita. Se levantó lentamente, revelando un rostro frío entre las sombras. ¿Quién eres? Con la piel morada, los ojos de Rickman se abrieron de par en par, y el arma en su mano no le infundía ninguna sensación de seguridad. Tras fusionarse con la segunda plantilla, las líneas de la barbilla de David habían desaparecido, pero su piel aún se veía morada al usar su formidable físico eterno. Su color de piel había aparecido debido a su entrada casi supersónica. David se movió y apareció ante Rickman. Antes de que pudiera reaccionar, lo agarró del cuello y lo sacó de la villa. Rickman respiraba con dificultad y tenía la vista borrosa. Tras unos segundos, con una sensación de vértigo, cayó al frío suelo de hormigón. Era un callejón oscuro y desierto. ¿Dónde está esto? Se levantó presa del pánico, reconociéndolo vagamente como una calle de Metrópolis. Tu cementerio. ¿Quién eres exactamente? Al contemplar la figura que emanaba un aura aterradora, el corazón de Rickman dio un vuelco y se le erizó el pelo, una mezcla de miedo y rabia. Crují. No necesitas saber quién soy. Rayos de energía púrpura salieron disparados de los ojos de David. El arma de Rickman estaba ahora en la mano de David. Con un chirrido, el arma se convirtió sin esfuerzo en chatarra y se fundió en un deslumbrante chorro de hierro fundido que fluyó entre sus dedos. Tú. Rickman, cuyo miedo se había transformado brevemente en ira, ahora estaba sin palabras, incapaz de creer lo que estaba viendo. Solo necesitas saber que formaste una pareja que no debería tener que preocuparse ni discutir toda la mañana. Simplemente había que fijar la vista en propiedades y terrenos que no debía tener. Este asunto no debería limitarse en absoluto a la recuperación de la tierra y la propiedad, ni tampoco debería desestimarse con tanta ligereza. David dijo fríamente, los errores tienen un precio. Tengo mucho dinero, puedo dártelo todo, solo perdóname la vida. Al ver la figura cuyos ojos brillaban con una luz púrpura, lo que le provocó escalofríos, la voz de Rickman tembló. No entendía por qué el simple hecho de usar sus poderes para arrebatarle tierras a unos cuantos granjeros de un pequeño pueblo le había acarreado semejante desastre. Nunca había experimentado algo así antes, cuando actuaba a su antojo en Metrópolis. Primero, estaba el hombre vestido de azul que era increíblemente rápido, y ahora, esta persona de piel púrpura que era tan fuerte como un monstruo. 30 millones, no, 80 millones. Antes de que pudiera terminar, el rostro de David permaneció impasible. 2 rayos de luz salieron de sus ojos, atravesando la oscuridad e incinerando al suplicante Rickman, convirtiéndolo en un montón de cenizas que se desplomó por el frío, húmedo y sucio callejón. Se giró y desapareció del lugar. David, ¿sabes lo que está pasando, no? Al día siguiente, después de salir de casa, en la entrada del colegio, Clark bloqueó a David, con el rostro lleno de preocupación. Esta mañana, mamá, papá y algunos granjeros fueron a la comisaría a denunciar el suceso y descubrieron que Rickman había desaparecido. ¿Mataste a alguien otra vez?
No quería llegar a esa conclusión, pero un detective había desaparecido recientemente bajo la vigilancia de David, lo que hacía difícil no sospechar. Él sabía por qué David había estado tan tranquilo el día anterior, completamente diferente a lo que era habitual en él. Mientras hablaba, la voz de Clark no podía evitar tener un matiz de enojo. Tenía miedo de que lo descubrieran una vez que descubriera su secreto, así que es normal que huyera de Metrópolis, ¿verdad? David se encogió de hombros con indiferencia. De todos modos, con sus habilidades, puede prosperar donde quiera que vaya. No. Clark intentó decir más. Mientras David caminaba hacia el campus, sacó casualmente un meteorito del tamaño de un puño lleno de marcas de viruela de su bolsillo, obligando a Clark a retirarse impotente. David, acabo de hacerte un par de preguntas y estás usando un meteorito en mi contra. Bajo la radiación del meteorito, Clark, sintiéndose enfermo y angustiado, se tambaleó hacia atrás, mirando a su hermano con incredulidad. No me malinterpretes. ¿No olvidaste la tarea de geografía del señor Reagan? David pesó el meteorito en su mano. Nos pidió que recolectáramos varias rocas usando los métodos de identificación que nos enseñó. Me asignaron la tarea de recolectar meteoritos y cuarzo rosa. Sería absurdo que un profesor de geografía en otro lugar asignara a los estudiantes la tarea de recolectar meteoritos como tarea, pero en Smallville, una ciudad que se jactaba de ser la capital mundial de los meteoritos, se encontraban meteoritos en todas partes. Temiendo el meteorito, Clark solo pudo observar a su hermano irse, planeando preguntarle nuevamente después de la escuela esa tarde. Cuando terminó la escuela por la tarde y salió del aula, se habían reunido nubes oscuras en lo alto, como si fuera inminente un aguacero torrencial. Clark miró al cielo abatido. A la hora de la salida, Sloe lo tomó aparte y le pidió ayuda para corregir y editar el borrador del periódico escolar. David ya había desaparecido. Como perdió el autobús escolar, no tuvo más remedio que caminar a casa. La mayor parte del tiempo, a Clark le disgustaban sus habilidades inusuales. Decidió simplemente caminar a casa por ahora y preocuparse por la lluvia si de verdad empezaba. En el camino puedo pensar en cómo preguntarle a David sobre ese asunto. Unos 10 minutos después, mientras caminaba hacia el puente, Clark miró hacia arriba sin darse cuenta y su expresión cambió drásticamente. Avery, ¿qué estás haciendo? Soplaba un viento frío y una figura desafiante permanecía de pie en la barandilla del puente, con auriculares puestos, mirando hacia la presa que se encontraba debajo, arrojando piedras de su bolso en un ataque de frustración. Clark reconoció a su compañero de clase, Avery Reagan, el hijo de su profesor de geografía. Sin embargo, el señor Reagan, el profesor de geografía, siempre le había dicho a Avery que no lo llamara papá en la escuela, insistiendo en que lo llamaran maestro. Justo esa tarde, delante de toda la clase, lo reprendió sin dudarlo por solo haber hecho la mitad de la tarea. Baja rápido, es peligroso. Clark gritó. Pero Avery, que llevaba unos auriculares que reproducían música rock a todo volumen, tenía una expresión sombría y un brillo rebelde en los ojos y no lograba oírlo. Crepitar. Un rayo atravesó el cielo, seguido por un retumbar de truenos. Clark corrió hacia adelante y abrazó a la peligrosa figura que estaba parada en el viento, tratando de sacarlo del puente para evitar que se cayera o fuera alcanzado por un rayo. Llevaba un equipo electrónico en la cabeza y estaba parado en un lugar alto, lo que lo convertía en un blanco fácil para los rayos. Grieta. En ese momento, un rayo cayó sobre ellos y los alcanzó a ambos. El meteorito en la mochila de Avery, que era para su tarea de geografía, brilló intensamente, convirtiendo el rayo que conectaba a ambos en un color verde. ZZZZZ. Ah. Después de una breve descarga eléctrica que lo dejó rígido, Clark gritó de dolor y se desplomó en el suelo. Avery también cayó al suelo y el rayo le partió la ropa, dejando chispas residuales. ¿Estás bien, Avery? Clark se sintió bien, solo experimentó una ligera sensación de hormigueo. Intentó ayudar a Avery, que había caído de espaldas, a levantarse, viendo que no estaba herido. Inesperadamente, las chispas en la ropa de Avery, de la electricidad que lo había aturdido, quemaron a Clark. Ah. Completamente sorprendido, Clark gritó de dolor y retiró la mano bruscamente, como si se hubiera electrocutado. Miró con incredulidad su mano enrojecida y ampollada. Fue solo una pequeña chispa, ¿por qué? Al levantar la vista de nuevo, vio chispas ardiendo en el pecho de Avery. Avery, sin embargo, parecía estar completamente bien, solo un poco aturdido y despertando aturdido. Clark. Nubes oscuras cubrían el cielo y caía una fuerte lluvia que convertía los campos de hierba de la granja en barro.
Jonathan, Marta y David estaban sentados en la cálida casa, bebiendo té caliente. Las grandes gotas de lluvia golpeaban la ventana produciendo un sonido nítido. ¿Por qué Clark no ha regresado todavía? Marta, sosteniendo una taza de té negro humeante, miró hacia afuera con expresión perpleja. Vi a Chloe llamándolo, dijo David, tomando un sorbo de té. Probablemente esté ayudando a Chloe con la corrección, dijo Jonathan, preocupado por la seguridad de su hijo mayor. Es solo una lluvia intensa, no una inundación. Clark estará bien, añadió con una sonrisa. Estallido. De repente, una mano débil golpeó la puerta. Una figura alta abrió la puerta. Su ropa andrajosa estaba empapada y cubierta de barro. Algunos mechones de su cabello empapado se le pegaban a la cara mientras tropezaba y caía dentro de la casa, con aspecto de derrota absoluta. Grieta. Un brillante destello de un relámpago iluminó el pálido rostro de Clark mientras caía al suelo. Algunas rayas de sangre eran visibles en su mejilla. Clark, ¿qué te pasó? Jonathan y Marta se sobresaltaron. Nunca habían visto a su hijo en tal estado y corrieron a ayudarlo a levantarse. Marta tocó la cabeza de su hijo y notó que ardía. Parecía asombrada. Dios mío, ¿por qué tienes la frente tan caliente? ¿Estás bien? La expresión de David cambió, frunció el ceño mientras rápidamente tomaba el pesado Clark de sus padres. Que Clark luciera tan desaliñado le recordó solo una posibilidad: encontrarse con Kryptonita. Tu y Lana se refugiaron de la lluvia y Whitney las vio. No. Empapado y débil, su hermano ayudó a Clark a sentarse en una silla. Levantó la vista hacia David con los ojos llenos de pánico. David, mis poderes se han ido. La familia se miró en estado de shock. ¿Qué quieres decir? David se quedó desconcertado. No entendió bien las palabras de Clark. ¿Habían desaparecido antes los poderes de Superman? Aunque afuera llovía, el sol no estaba rojo, que era lo que agotaría la fuerza de un kryptoniano. Yo tampoco lo entiendo. Me cayó un rayo antes de volver a casa y mis poderes desaparecieron. Clark se miró las manos quemadas. De repente, una gota de sangre le cayó en la mano. Se tocó la nariz. Sangraba por ella. Su visión se oscureció y se desplomó sobre la mesa. ¿Clark? David estaba a punto de preguntar si Clark había inhalado accidentalmente polvo de kriptonita, lo que también podría deshabilitar temporalmente sus poderes. Clark se había desmayado. David, necesitamos llevar a tu hermano al hospital. Marta, presa del pánico, quiso conducir inmediatamente hasta el hospital, pero Jonathan la agarró del brazo. Espera un momento, Marta. Si iban al hospital y los médicos detectaban algo, sin duda causaría problemas. No quería perder al hijo que había criado con tanto cariño. Quizás esto sea normal para Clark. Esperemos y veamos. Clark no era de la Tierra. Nadie sabía si pasaría por alguna fase especial durante su desarrollo. Quizás era como un oso hibernando en invierno o una larva de mariposa formando una crisálida. No hace falta, mamá, dijo David. Escuchó los latidos del corazón de Clark con el ceño fruncido. El corazón de Clark late fuerte y constante. Debe haberse desmayado por el esfuerzo excesivo y la fiebre. 2 dosis de medicamento y un poco de descanso deberían ser suficientes. En realidad, Marta miró con duda a su serio hijo menor. El cuerpo de Clark era normal en algunos aspectos, excesivamente fuerte en comparación con la gente común, pero muy anormal en comparación con los kryptonianos. Sin embargo, por el momento no había ningún peligro para su vida. Lo llevaré arriba primero. Los ojos de David brillaron de confusión al pensar en lo que le había pasado a Clark. Él y su padre, Jonathan, lo llevaron arriba. Llegó un fuerte aguacero. Avery, con su cabello dorado y su ropa hecha jirones, corría a casa. De repente, su velocidad aumentó inexplicablemente. Salió disparado por el suelo como un avión desbocado, rompiendo la barrera del sonido, haciendo añicos las gotas de lluvia y estrellándose violentamente contra un gran árbol que varias personas podían rodear. Auge. Como si hubiera impactado una granada propulsada por un cohete, el árbol explotó y esparció astillas de madera. Avery salió del árbol y miró en estado de shock su cuerpo ileso. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me duele nada? Incluso un camión que circula a toda velocidad y choca contra un árbol como este debería haber sufrido una abolladura en la parte delantera. Pero él estaba completamente bien. ¿Y esa velocidad de antes? Soy como un ángel guerrero de un cómic. Incrédulo, Avery estaba sorprendido y extasiado ante la escena milagrosa que tenía delante. Este tipo de poder. Ángel Guerrero fue un cómic serializado durante más de una década, que se volvió increíblemente popular y acompañó a muchos niños durante su infancia.
Contaba la historia de un superhéroe, Ángel Guerrero, que poseía una velocidad inaudible y una fuerza física inmensa. Él volvió a agitar el puño con cautela. Auge. El aire explotó como una olla a presión comprimida e hirviendo, y el boom sónico resonó por kilómetros, su sonido incluso ahogó el trueno en el cielo. De repente, a pocos metros, las gotas de lluvia y el agua acumulada en el suelo se disiparon violentamente. Se vieron ondas de choque de aire que se expandieron hacia el exterior. El área, decenas de metros más adelante, parecía haber sido azotada por un tifón, destrozando instantáneamente un árbol tras otro, formando un área en abanico que parecía haber sido alcanzada por misiles. Tras unos segundos de silencio atónito, una risa, que parecía haberse vuelto salvaje tras haber sido reprimida durante mucho tiempo, resonó bajo la lluvia. Avery se llevó las manos a la frente, echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, con un solo ojo que revelaba rebeldía y desafío sin fin. Con este poder, ¿qué en el mundo podría detenerlo? Puedo hacer lo que quiera. La correa de su mochila se rompió al chocar contra un árbol al costado del camino, y la bolsa cayó al suelo, desparramando los libros y las tareas por todas partes. En el pasado, los habría recogido frenéticamente para evitar que sus padres lo regañaran al llegar a casa. Pero ahora... Los labios de Avery se curvaron en una mirada de profundo desdén. Ahora que tenía poderes divinos, ¿aún necesitaba ir a la escuela? Sus padres, especialmente su rígido padre, ya no podían controlarlo. Dio un paso, preparándose para partir. Un meteorito cayó de su mochila. Era del tamaño de un puño y emitía una luz verde como si percibiera algo. Mientras Avery pasaba junto a su mochila escolar, de repente sintió que sus piernas se debilitaban y cayó al suelo, sintiendo un dolor ardiente en la piel. ¿Mi poder se ha ido otra vez? Tumbado en el barro y el agua, miraba débilmente el meteorito que brillaba extrañamente, con el rostro pálido, una mezcla de conmoción y duda. ¿Qué es esta cosa? A la mañana siguiente, dejó de llover y el cielo estaba despejado. La brillante luz del sol entraba a raudales en la casa. En la cama cálida y confortable, con una compresa fría en la frente, Clark abrió los ojos, sintiéndose mucho mejor. Sus padres y su hermano menor estaban reunidos alrededor de su cama. Se quitó las mantas y se sentó. Clark, ¿cómo estás? Clark sintió una oleada de calidez en el corazón al ver la pregunta preocupada de sus padres y sonreír. Estoy bien. La mirada de Clark se dirigió entonces a su hermano. Aunque permanecía allí en silencio, fruncía el ceño y sus ojos reflejaban preocupación e interrogación. ¿Qué te pasó exactamente? No solo David, sino también la pareja quería saber por qué su hijo mayor se había vuelto así. Ayer, después de la escuela. Clark se sujetó la frente y recordó. Debería tener algo que ver con un rayo. Puente de la presa, Avery, salvando a alguien, alcanzado por un rayo verde. Después de escuchar su historia, la pareja intercambió miradas, sin poder entenderla. Realmente fue el meteorito. David meneó la cabeza. El rayo reaccionó con la kriptonita, causando que Clark experimentara un efecto similar a inhalar polvo de kriptonita.